Ya. Buen día para todos, doctor y compañeros. A continuación, vamos a socializar la temática innovación y cambio estratégico en instituciones. Nuestro grupo está conformado por José Rafael Cárdenas, Jorge Andrés Albarracín, Ingrid Viviana Rojas, Jaime Alberto Palencia y quien les habla, Jorge Enrique Perito. Quiero empezar esta intervención de hoy invitándolos a reflexionar sobre una realidad que todos de una u otra manera vivimos en el día a día de nuestras instituciones, y es que ya no estamos simplemente en una época de cambios, sino que nos enfrentamos con total certeza a un verdadero cambio de época. Pasamos a la diapositiva 1, por favor. Cuando miramos el panorama actual de la educación, nos encontramos con una convergencia acelerada de fuerzas globales. Es decir, que estamos hablando de una digitalización masiva, de la interrupción diaria de la inteligencia artificial y nuevas dinámicas pedagógicas que desafían el aula tradicional. En este escenario tan dinámico, la gestión del cambio y la innovación ya no pueden ser vistas como proyectos temporales o como algo optativo que hacemos si nos queda tiempo o si tenemos presupuesto. No, compañeros. Hoy en día, el cambio estratégico se ha consolidado como un requisito fundamental, una condición indispensable para garantizar cualquier proyecto formativo a largo plazo. Si la institución no se mueve a la velocidad del entorno, sencillamente se vuelve irrelevante. Pasamos a la diapositiva siguiente. Ahora bien, para entender cómo gestionar este cambio de manera inteligente, es vital revisar qué entendemos conceptualmente por innovación, y para ello es importante apoyarnos en tres perspectivas teóricas fundamentales. Primero, desde la perspectiva de gestión, Peter Drucker nos recordaba que la innovación es el instrumento específico del emprendimiento llevado a nuestro campo. Esto implica que el cambio no debe ser reactivo o improvisado, debe ser una oportunidad deliberada para crear el valor educativo e institucional. Es decir, innovamos con un propósito claro y no por moda. Por su parte, Michael Fullan aterriza eso directamente en la práctica pedagógica. Para él, innovar no es cambiar por cambiar, consiste en introducir transformaciones explícitas y sistemáticas que tengan un impacto real en dos niveles. Primero, en mejorar los aprendizajes de los estudiantes, y el segundo, en fortalecer la capacidad instalada de la institución. Si el cambio no mejora la escuela por dentro, entonces la innovación no es efectiva. Y finalmente, Hargreaves y Shirley nos dan una dosis de realidad fundamental para este doctorado. La innovación trasciende por completo los recursos tecnológicos. Comprar computadores o plataformas no es innovar. El verdadero propósito de la innovación es transformar radicalmente la cultura escolar, y eso solo se logra a través de procesos de aprendizaje colaborativo, tocando el tejido humano de la organización. Para concluir mi participación, estimados compañeros, la visión estratégica de nuestras instituciones educativas implica entender que innovar es un asunto cultural y de gestión profunda. No se trata de qué tecnología adoptamos hoy, sino cómo transformamos nuestras organizaciones para que el cambio sea parte de su ADN. Bien, continuando con esta exposición, vamos a hablar un poco de las características de la innovación, en este caso la innovación educativa. Y para esto quiero tomar como referencia la UNESCO, quien define la innovación educativa como aquel desarrollo de soluciones creativas, las cuales buscan mejorar el acceso, la equidad, la inclusión y la calidad en la educación, especialmente en aquellos escenarios que son caracterizados por cambios muy rápidos, por cambios sociales y tecnológicos que son apresuradamente rápidos, valga la redundancia. Para esto, la UNESCO pues
plantea unas características y la primera de ellas es que la respuesta de la innovación, la respuesta debe ser acorde a un contexto donde se deben analizar las debilidades y las carencias del entorno. La segunda es, la segunda característica es el proceso, que el proceso debe ser planificado, donde no haya o donde no exista margen para una improvisación. La tercera es que estas mejoras deben ser verificables y cuando se hablan de ser verificables es que estos efectos pueden ser cuantificables y medibles por medio de unos instrumentos determinados. La siguiente característica es que la innovación debe ser comunitaria, no simplemente un conjunto de docentes, sino que debe verse involucrado todos los estudiantes, directivos y las familias. La siguiente característica es la adaptación permanente, pues ya que deben acoplarse a las nuevas exigencias que van llegando al entorno. Y finalmente, el conocimiento organizacional, pues ya que promueve la creación y la capitalización del aprendizaje interno. Siguiente diapositiva. Diferentes teóricos pues han planteado, diferentes literaturas han planteado unos tipos de innovación educativa. Una de ellas es en la pedagogía, donde digamos que se plantean algunos cambios radicales estructurales en la didáctica, en las estrategias de enseñanza, en cómo se evalúa. Otra innovación se ve en el currículo, pues aquí se pueden ver modificaciones en el plan de estudio, en la asignación de competencias académicas, en las competencias que se dan a los estudiantes o se pretenden desarrollar. Otro tipo de innovación es la tecnológica y es aquí donde vemos la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, herramientas de analítica institucional o recursos digitales como diapositivas, Excel, videos, diagramas. La siguiente innovación es la organizacional. Y aquí es lo que se plantea, es una transformación de las formaciones de la gestión directiva que se hace dentro de la institución, una gestión institucional. Y para terminar mi participación, la siguiente innovación que vamos a analizar es la de tipo social y administrativa. Aquí lo que se busca es la participación de la familia y de la comunidad para poder mejorar o lograr un mejoramiento continuo en los procesos institucionales. Buen día. En la parte del cambio estratégico organizacional, como se traduce esta estructura del día a día en una institución educativa, vamos a analizar lo que es la naturaleza, el alcance y ese impacto sistemático que debe tener toda institución educativa para que sea sostenible en el tiempo. ¿Entienden? Para una naturaleza en el cambio, debemos tener en cuenta dos visiones teóricas muy potentes. Por un lado está el liderazgo de John Kotter y por otro el de Henry Miller. Para John Kotter nos recuerda que el cambio es un proceso sistemático cuyo objetivo es modificar los comportamientos profundamente arraigados en las personas. Para John requiere con urgencia ese liderazgo directivo y una visión compartida que elimine esas barreras burocráticas. Por otro lado, para Henry Miller, complementa una visión introduciendo ese concepto de aprendizaje emergente. Henry argumenta que las mejores estrategias no nacen de los documentos rígidos que se planean en un escritorio, sino que emerge de esa práctica diaria de los docentes, de los directivos, en la vida cotidiana que se da dentro de un aula. Ambas visiones nos demuestran que ese cambio es tanto planificado y adaptativo a la vida. Siguiente. En la parte del alcance de la transformación hay 8 pilares o 8 áreas de impacto crítico. Dentro de estas está la estructura organizativa, que hoy en día debe ser horizontal, debe ser flexible, se deben organizar por comités de trabajo para que sean capaces de reaccionar de una manera rápida y no quitar esa barrera burocrática. En la parte del currículo académico, que es el cómo y el para qué nos enseña, debe estar basado en competencias,
donde este estudiante puede aplicar lo aprendido en ese entorno real, que no solamente se Toque quede la en la parte puerta. teórica, sino que él lo pueda llevar a su vida cotidiana. También tenemos la parte de los modelos pedagógicos, que es esa brújula didáctica, ese rol que hace el docente, que hoy en día debe ser un facilitador, el estudiante que debe ser un estudiante activo, donde debemos tener en cuenta estos diseños universales para el aprendizaje, para que no solamente sea la parte de los jóvenes que aprenden de la parte teórica, sino también de la parte de los que son visuales, auditivos, kinestésicos. Entonces, tener en cuenta las diferentes estrategias y ahí podemos implementar el DUAS, que nos ayuda a que realmente estas metodologías lleguen a las diferentes formas de aprender. Por otro lado, tenemos la propia cultura institucional, que son todas esas creencias, esos hábitos y valores compartidos, y es una de más difíciles de transformar esa área, porque es lograr cambiar esa cultura, es lograr convencer a esa comunidad educativa de que los cambios no son una amenaza, de que los cambios son unas oportunidades de mejora. Además, también está el sistema de evaluación, donde debemos tratar de que esa evaluación sea más formativa, que sea más continua, que sea cualitativa, que mida el proceso, el esfuerzo y el desarrollo que ese individuo realiza para llegar a esa competencia. Además, tenemos la parte de los TIC, la inteligencia artificial, que no solamente es llenar un aula con computadores y con proyectores, sino realmente apropiarnos de una manera mesurada y darle esa aplicabilidad para que realmente nuestras clases sean un poco más ágiles, prácticas. Además, también tenemos la parte de los estilos del liderazgo, que es realmente que tengamos líderes donde haya ese liderazgo transformacional, donde sea distributivo, donde ese directivo logre inspirar y delegar responsabilidades y que confíe en esos profesionales que tiene a su cargo para que se promueva ese trabajo en equipo y promueva esa autonomía profesional. Además de eso, tenemos también ese vínculo, ese nexo con la comunidad. Nosotros sin ese vínculo no podemos, no somos una isla aparte, tenemos que trabajar de la mano con la comunidad, con ese entorno que nos puede ayudar a complementar que esos chicos adquieran esas competencias que necesitan para poder implementarlas en su vida cotidiana, además de apoyar con esas instituciones y fortalecer la institución educativa. Siguiente. En la parte del ciclo de la mejora continua, tenemos que tener en cuenta el liderazgo, ese motor, esa movilidad que promueve esa visión estratégica del cambio. También tenemos la parte de la cultura, que es ese tapiz, es eso que permite que las personas asimilen profundamente los cambios y no los rechacen. Además de eso, tenemos que tener en cuenta la innovación, que es la encargada de modificar esas prácticas sustancialmente diarias en el aula. Y para finalizar, tener en cuenta la mejora, que es donde se consolida como tal ese aprendizaje institucional para volver a reiniciar el ciclo y así sucesivamente. Gracias. Cordial saludo, compañeros. Liderazgo y cultura colectiva. En esta diapositiva se destaca el liderazgo, constituye uno de los principales motores del cambio institucional. Kenner Leibold sostiene que después de la enseñanza en el aula, el liderazgo escolar es el segundo factor con mayor influencia sobre el aprendizaje de los estudiantes. Desde la perspectiva del liderazgo transformacional, desarrollada por Burns y Bash, un directivo no se limita a administrar procesos o impartir instrucciones únicamente. Su función realmente consiste en construir una visión compartida, en motivar a los equipos de trabajo, en fortalecer las capacidades profesionales y en generar compromisos con los objetivos institucionales. Sin embargo, el liderazgo por sí solo no garantiza un cambio. Según Edgar Schein,
explica que toda transformación pasa por una cultura organizacional, es decir, por las creencias, por los valores y por las prácticas compartidas dentro de la institución. Cuando la cultura favorece la colaboración, la confianza y la innovación, los procesos de cambio son mucho más efectivos y sostenibles. Organizaciones que aprenden. Peter Singer propone que las instituciones educativas deben convertirse en organizaciones que aprendan continuamente. Eso significa que el aprendizaje no solo ocurre entre los estudiantes, sino también entre los docentes, entre los directivos y, por qué no decirlo, entre la comunidad educativa. En ese sentido, él propone 5 disciplinas. La primera es el pensamiento sistémico, que nos invita a comprender que la institución es un conjunto interrelacionado de procesos académicos, administrativos y humanos. Y esto implica reconocer que cualquier decisión tomada en un área genera efecto sobre las demás. La segunda disciplina corresponde al dominio personal, que hace referencia al crecimiento profesional y humano de cada integrante de la organización. Implica mantener una actitud permanente de aprendizaje, reflexión y, por supuesto, y muy mencionado, el mejoramiento continuo. La tercera son los modelos mentales, entendidos como aquellas creencias, como aquellos supuestos o como aquellos paradigmas que orientan nuestras acciones. La innovación educativa requiere cuestionar constantemente estas concepciones para evitar que se conviertan en cambios y en barreras. La cuarta disciplina es la construcción de una visión compartida. Más allá de los objetivos individuales, las instituciones necesitan construir metas comunes que generen un compromiso genuino y un sentido de pertenencia entre todos los actores de esta comunidad educativa. La quinta disciplina es el aprendizaje en equipo, y esta destaca la importancia del trabajo colaborativo, del diálogo profesional y la retroalimentación permanente como mecanismos para generar conocimiento colectivo y fortalecer las capacidades institucionales. Y en conjunto, pues esas 5 disciplinas permiten consolidar instituciones educativas resilientes, capaces de aprender de sus experiencias y de adaptarse a los cambios del entorno y sostener procesos de innovación a largo plazo. Hacia una educación resiliente. Acá la innovación no va a entenderse como un proceso aislado ni como la incorporación ocasional de nuevas tecnologías. La innovación representa la capacidad institucional para transformarse de manera permanente y responder a los cambios del contexto. Por ello, el cambio estratégico debe convertirse en un proceso continuo de mejora, donde el liderazgo, donde la cultura organizacional, donde la innovación funcionen de manera integrada. Cuando estos 3 elementos que acabo de nombrar trabajan en conjunto, las instituciones desarrollan resiliencia institucional, es decir, la capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes, a enfrentar nuevos desafíos y a mantener la calidad educativa en el tiempo. Innovación, liderazgo y cultura institucional. En esta sección se integran esos 3 conceptos. El liderazgo transformacional, impulsado por el cambio mediante una visión compartida, y la motivación de la comunidad educativa. Asimismo, una cultura institucional abierta al aprendizaje facilita la aceptación de nuevas prácticas y fortalecen la innovación. En consecuencia, pues entonces la innovación deja de ser una acción puntual para convertirse en una capacidad organizacional permanente. En el contexto actual, caracterizado por los avances tecnológicos, por las inteligencias artificiales, por las nuevas demandas sociales, las instituciones educativas requieren líderes capaces de gestionar el cambio, de fortalecer el trabajo colaborativo y de consolidar organizaciones que aprenden continuamente. Solo así será posible garantizar una educación pertinente, sostenible y orientada al mejoramiento continuo. Entonces, para terminar, la innovación educativa no depende exclusivamente de la tecnología o de las reformas curriculares. Su sostenibilidad está determinada por la capacidad de las instituciones para construir liderazgos, para fortalecer una cultura organizacional abierta al aprendizaje
y consolidar procesos permanentes de mejora e innovación estratégica. Bueno, hemos hablado de innovación aplicada al contexto, de la naturaleza del cambio, de la importancia de la transformación, del liderazgo y la cultura y de la estructura que debe tener las instituciones educativas. Continuando con la exposición, la dirección del liderazgo la podemos tomar desde tres perspectivas. De frente, que es la que nos establece, nos define la visión, el horizonte institucional y nos guía con el ejemplo. Es lo que nosotros tenemos, lo que tenemos como instituciones educativas. Del lado, que es el apoyo constante de padres de familia, de docentes, de estudiantes, de todo lo que encierra la comunidad educativa, y detrás, que son los resultados que se han obtenido y que nos permite proyectarnos como una institución que brinda una educación de calidad. Es así como el directivo docente influye mucho en el éxito que debe tener la institución educativa. Como lo decía mi compañero Kenne, mi compañero Rafael Kenne planteaba que el liderazgo es fundamental y es el que más impacta en el establecimiento educativo. Bajo la perspectiva de Burness, él dice que el liderazgo transformacional activa el empoderamiento, motiva al grupo y rompe inercia, es decir, nos coloca a funcionar, a que trabajemos en equipo. Y Skye argumenta que la cultura determina la interpretación de estos cambios, una cultura que motive, que permita que los estudiantes tengan un aprendizaje constructivo y significativo. Continuemos, por favor. También lo decía mi compañero Rafael, las organizaciones que aprenden, ¿no? Y las instituciones educativas es una organización que está constantemente aprendiendo. Él nos hablaba de la disciplina que plantea Peter Hensen. Él las plantea desde pensamiento sistemático, que es el que comprende la escuela como un conjunto interconectado. Aquí no hay rueda suelta, aquí todo está articulado. Con los modelos mentales, que es el que identifica, cuestiona y reformula paradigma, y que esa reformulación no debe llevar a cambios significativos, a una visión y a un trabajo en equipo, es identificar hacia dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. También nos plantea dentro de esa disciplina la innovación como ecosistemas, es decir, nosotros debemos articular todo el contexto educativo, todo el contexto donde está establecida la institución educativa para poder brindarle un aprendizaje acorde a las necesidades de los estudiantes. Una quinta disciplina que se relaciona ahí es la sinergia del liderazgo, que dice que el cambio es estratégico, requiere un liderazgo proactivo. Ahí es donde, vuelvo a decir, los directivos docentes son fundamentales en el proceso de tener una escuela viva y activa. Sigamos, por favor. A manera de conclusión, se plantea estas dos imágenes. La primera, que es la pirámide estratégica, 5 niveles, una dirección. Esa dirección la planteamos en 5 niveles. El propósito, cómo impacta la institución educativa, cómo queremos impactar la educación educativa en la vida de los estudiantes. La visión es hacia dónde proyectamos, que nos proponemos que nuestros estudiantes, cuando terminen su bachillerato, hayan desarrollado o hayan aprendido. La estrategia encierra todas las metodologías que nosotros podemos utilizar para que esos planes de área, esos planes de estudio, ese currículo se aplique a las necesidades. La ejecución, porque no podemos tener todo en el papel si no lo ejecutamos, si no lo colocamos en práctica. Y los resultados, además de eso, yo le anexo el seguimiento para que las instituciones educativas puedan articularse con las necesidades de las personas, de los estudiantes. Debe haber un seguimiento constante. Y proyecto otra imagen que dice el trabajo que nadie ve.
lo que hace el docente es orientar Estamos una grabando. serie de materias, de asignaturas, pero detrás de todo eso hay una planeación, hay una articulación que parte de la planeación, de la evaluación permanente y continua, de la formación que se le hace a los docentes y a los mismos directivos docentes, el acompañamiento emocional tanto al docente, tanto al administrativo y a los estudiantes. Las certificaciones, porque indiscutiblemente la institución educativa debe tener una certificación de calidad. Y aquí cierro con la innovación que es fundamental. Las instituciones educativas como organizaciones que aprenden deben estar innovando, deben estar sometidas al cambio permanente. Muchísimas gracias por su atención.